Se venden y se rentan casas, apartamentos, baratos y caros. El precio no es en dólares ni en oro. El precio es en sangre, violencia, represión. El precio es muerte. No es una agencia inmobiliaria de bienes y raíces, es más bien una guerra inmobiliaria de males y raíces. Raíces que se agarran a la tierra diciendo esto es mío, al compás del misil y el cañón. Estos son los asentamientos de casas y condominios declarados ilegales por la ONU y que hoy están a punto de convertirse en la chispa de una guerra sangrienta que nadie quiere. Solo uno o dos, el del capricho y el padrino, y quizá ni ellos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde una de las regiones más importantes y de más violencia en la historia de la humanidad, detrás de la razón. Misiles, protestas y armas están listas. El movimiento de resistencia Hamas, la Yihad Islámica y todos los palestinos que están furiosos vuelven a advertirle a Israel que no se anexione Cisjordania. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planeó la anexión para este mes de julio. إن المقاومة تعتبر هذا القرار إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني وإن المقاومة في هذه الحرب ستكون الحارس الأمين والوفي لنواجه معا لأنه من الحكمة والمنطق أن نواجه معا وإن لم نواجه معا سنقتل فرادى من قبل أعداء أمتنا وشعبنا. El rechazo al capricho de Netanyahu crece en todo el mundo. An ambitious national space. Desde Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson, quien se describe como un gran defensor de Israel, también rechaza la anexión. Escribe una carta en hebreo que se publica en la prensa israelí. And therefore, I urge you. Espero profundamente que la anexión no se haga. Si se hace, el Reino Unido no reconocerá ningún cambio a las fronteras de 1967, excepto los acordados entre las dos partes. La anexión sería una violación de la ley internacional. Los enemigos de Israel usarían la anexión contra aquellos que quieren el progreso en Oriente Medio. Hay otra solución: justicia y seguridad para ambos, tanto para israelíes como para palestinos. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido. No solo políticos, también rechazan la anexión muchos judíos del propio Israel. I'm here with thousands of other Jews and Arabs who will come to protest for a future of peace and democracy, despite Netanyahu's horrible plans to ensure eternal war by unilaterally annexing. La ONU, Amnistía Internacional, Francia, Australia, Alemania, el Vaticano, entre otros, se unen a las voces en contra de la anexión. Es una violación, todos dicen. Gracias Malige Rezaí, que debuta esta noche con nosotros como parte de la investigación. Gracias también, gracias ahí a Ali Hosseini en nuestro buró de información. No se pierda el final del programa porque todo esto que usted está viendo yo creo que también está relacionado, no creo, sino que hay datos, se los voy a dar ahí, con la red gigante esta de pederastia. Pero bueno, eso ya al final del programa se lo digo. Muchas gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales que nos han hecho muy fuerte estos últimos días, se lo vuelvo a agradecer. Gracias porque, bueno, pues YouTube nos devolvió todos los videos. Vamos directamente con nuestros invitados
de lujo el día de hoy, Francisco Javier Martínez López. Usted lo conoce muy bien, con muchos estudios, ya ni se los digo, allá en Francia, ha estudiado en varias universidades y en España también, analista de todo lo que mueve el planeta, ¿qué? El dinero. Nicola Hadwe, usted lo conoce muy bien también, analista internacional, este gran gladiador que está allá en el Cono Sur, levantando siempre la espada para denunciar las anomalías, atropellos y sobre todo infamias de los poderosos. Francisco, comienzo contigo. El Reino Unido, y ayúdenme por favor los dos, porque hay muchísimas preguntas, así que pues reduzcan el tiempo a sus respuestas. Francisco, el Reino Unido, el primer ministro ultradefensor de Israel, rechaza la anexión. Explícame esto, por favor. ¿Esto es un revés o cómo lo interpretamos, por favor? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Nicola. Buenas tardes, audiencia. Es fundamental, dentro de todas las posturas que ha habido en contra de toda la Unión Europea, del Vaticano, de Naciones Unidas, es muy importante la reacción del primer ministro Boris Johnson. Primero, es un primer ministro conservador. Segundo, representa al país de donde nació la ignominiosa declaración Balfour y de donde ha dicho claramente de retrotraerse a todas las fronteras iniciales del Estado de Israel, esa amenaza directa y en hebreo, dicho por alguien que se declara amigo de Israel y por lo tanto partidario de una forma de sionismo, es fundamental, porque, y termino, intentar transformar una ocupación ilegal de facto en lo que es o buscan imponer una soberanía de jure, de derecho, sobre un tercio de Cisjordania, incluidos los asentamientos, la legalización o blanqueamiento de los asentamientos ilegales y la apropiación del fértil valle del Jordán, eso no lo traga nadie desde el punto de vista jurídico. E incluso, como bien habéis dicho, y tengo aquí todos los referentes que voy a utilizar hoy en contra, son de profesores, historiadores, sociólogos judíos en universidades de Tel Aviv y de Universidad de Jerusalén. Gracias. Nicola, a ver, y además Boris Johnson dice que la única solución es justicia y seguridad para Palestina y para Israel también. Es el primer ministro de un país donde se diseñó el Israel que conocemos. Explícame esto que... A ver. Antes que nada, un agrado saludarte, Roberto, y Gracias. también a Javier. Cuando yo digo y hablo de seguridad y justicia, sin decir en qué consiste la justicia y en qué consiste la seguridad, obviamente son palabras bonitas, pero que no sirven para nada. Lo que diga Europa y lo que hace Europa es toda la historia ha sido diferente. Desde el año 1948, cuando ilegítimamente deciden dividir Palestina y crear un Estado artificial y un Estado para los palestinos, desde ese día hasta ahora, Israel ha seguido quitándole territorio a los palestinos, ha seguido en su política apartheid, ha seguido la limpieza étnica. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la mal llamada comunidad internacional, principalmente de los europeos? La respuesta ha sido declarar a Israel socio estratégico, socio económico privilegiado con la Unión Europea, abrirle los mercados europeos para todo lo que quiera hacer Israel y guardar silencio frente al sufrimiento a los palestinos. De modo que todo lo que digan, mientras no vayan unidos a los hechos, sigue siendo lo mismo, Roberto. Bien. A ver, Francisco, ¿por qué prácticamente todos los aliados de Israel en el mundo, los demócratas en Estados Unidos, la ONU, los mismos judíos israelíes rechazan la anexión de Netanyahu? Y esto va con lo que nos dijiste de todos los datos que tienes. Adelante, por favor. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice Nicola en que en cuanto una cosa son las palabras y otras son los hechos. Totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que darnos cuenta que ha habido dos grandes guerras, la guerra de los 6 días, en la cual tuvo los resultados que tuvo, luego la guerra del Yom Kippur, que tuvo los resultados que tuvo. Yo no abogo solo por la Realpolitik, abogo porque también las declaraciones sirven para construir mensaje y sirven para evitar
convertir lo que es de facto, porque seamos objetivos, que es hoy día la autoridad palestina, aparte de esa división que parece que ya en declaración ya no hay división entre las dos partes palestinas, porque siempre las potencias coloniales buscan el divide y vencerás, y entonces entre las dos partes palestinas, de la autoridad palestina por una parte y de la antigua OLP y de Hamás, parece que se han unido ahora, pero la realidad es que ha habido derrotas continuas y hombre, no se puede admitir lo que la Corte Internacional de Justicia está en contra cuando habla de territorios palestinos ocupados, e Israel, los gobiernos de Israel hablan de territorios en disputa. También está en contra la Asamblea General de las Naciones Unidas, también está en contra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es verdad que Israel y los gobiernos de Israel han incumplido el que más todas las resoluciones, no solamente de la Asamblea, sino del Consejo General de Naciones Unidas. Pero habrá que poner coto, al menos no puedes decir en discurso que aunque si bien no sirva al 100% para por así decirlo, parar las criminalidades del Estado de Israel y de los gobiernos del Estado de Israel, estoy pensando, ahora hablamos de Netanyahu, pero ¿quién se acuerda de las matanzas de Ariel Sharon, de Shabra y Shatila? Entonces, seamos consecuentes en el sentido de todo lo que sea, aunque sea un granito de arena, porque ¿cuál es la otra alternativa? Empezar una nueva guerra, la tercera guerra. ¿Y la tercera guerra con qué ejércitos? Porque las guerras, si se empiezan, es para ganarlas. Porque si no, poner a la población como escudo humano, jamás. Es decir, hay que acabar con el sometimiento y con el apartheid que se tiene contra el pueblo palestino. Pero hay muchos judíos, y es lo que hay que diferenciar. Judío no es idéntico a sionista. Hay muchos judíos que están en contra. Primero, unos en contra del Estado de Israel, otros que admiten como Amos Oz el Estado de Israel, pero el Estado palestino también. Es decir, hay múltiples posturas y por lo tanto no podemos convertir lo que es una ocupación de hecho en una ocupación de derecho. Bien, a ver, si me haces rápido la réplica, Nicola, porque tengo muchas cosas ahí que preguntarte. Yo veo a Francisco más optimista y la crítica a ti, pues es prácticamente que no seas pesimista, porque bueno, pues, o qué querías que Boris Johnson dijera, sí, ándale, haz la anexión. Esto parte incluso algo así como el método lingüístico de... recordé ahora al señor Noam Chomsky, que utiliza esta parte lingüística de que finalmente hace concepciones que pueden provocar la guerra. A ver, a Nicola. Mira, yo de pesimismo no tengo nada, en absoluto. Por el contrario, creo que lo que acaba de hacer Netanyahu es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies, como decía Mao. Lo que está ocurriendo acá es que las medidas unilaterales lograron por fin lo que tanto había costado: unir a los palestinos frente a un solo objetivo, y ese objetivo es la resistencia. Te puedo contar, Roberto, que tanto Europa como Estados Unidos están preocupados de un solo hecho, de la resistencia, porque esa base militar europea norteamericana que hay ahí, en una guerra relativamente prolongada, va a sufrir mucho. En la guerra del 2014 y el 2008, pocos misiles de Hamás cayeron en las ciudades israelíes y 600.000 judíos abandonaron el territorio y no han vuelto más. Ellos saben que hay un divorcio entre la población judía que no quiere más guerra y lo que hace Estados Unidos con los extremistas mayores de la derecha israelí es tratar de buscar más anexiones, más privilegios, que obviamente van a conducir a la guerra. Pero la población ya no quiere enviar sus hijos a la guerra. Una nueva guerra, y sobre todo prolongada, va a significar que cientos de miles de judíos van a salir de ese territorio y van a volver a sus países de origen y van a tener que seguir siendo reemplazados por colonos evangélicos fanáticos religiosos que viven exactamente como en la edad de las cruzadas. Estamos hablando de mil años atrás,
con ese mismo pensamiento, esos fanáticos religiosos de diferentes nacionalidades también van en contra de lo que planteaban los propios judíos de un Estado judío, tan judío como Inglaterra es inglesa, decían ellos. Bien. Y esta venida de evangélico, todo el mundo está cambiando también ese carácter. Bien, ahora te pregunto de eso. Nicola, te quiero preguntar esto, ahora voy contigo, Francisco, pero quiero preguntarle esto a Nicola. A ver, leyendo la prensa de Israel podemos encontrar muchas críticas que apuntan que hace 17 meses Netanyahu no sabía cómo seguir en el poder, ni evitar la cárcel, y no sabía cómo salir del escándalo de corrupción. Entonces trajo una cabra, como reza la tradición, es decir, una idea sorprendente que, aunque sabía que era imposible, la utilizó para distraer y ganar popularidad con esa promesa de campaña electoral. ¿Cuál es? La anexión. Espera, incluso los sionistas radicales, como el exministro de Asuntos Militares Lieberman, quien dijo que la anexión de Netanyahu, cito textualmente, no es un movimiento para aplicar la soberanía, sino un movimiento de relaciones públicas, simplemente un robo electoral y nada más. Aquí viene la pregunta, Nicola. Entonces, ¿nos engañó a todos Netanyahu con un bluff electorero para que todos se pusieran alerta? Y como sabía que el mundo entero se le iba a ir encima, ya tiene la excusa perfecta para decirle a sus electores: Yo sí quería, pero miren, hasta el Reino Unido se opone. Dime tu opinión sobre esto. Y segundo, ¿se puede también pensar que hizo esta gran trampa política de apretar hasta lo máximo contra los palestinos para después retroceder y ofrecerles lo que él sí quería? ¿Por qué lo pregunto? Porque uno de los líderes de Fatah, el legislador palestino Jibril Rahout, dijo lo siguiente: no levantaremos una bandera blanca, no nos rendiremos, todas las opciones están abiertas si los israelíes comienzan la anexión y cierran la puerta a la solución de 2 estados. Y con esto te pregunto, ¿Israel no aplicó esta máxima presión como truco? Porque mira, este mismo líder palestino ya está enfatizando los 2 estados. A ver, Nicola. Mira, ahí hay una serie de cuestiones que están entrelazadas, Roberto. Muy bien lo que has explicado tú sobre la utilización política en un momento de un enorme desprestigio que tiene Netanyahu. Esta es una parte, pero también hay otra. El término del gobierno del esquizofrénico Donald Trump, que va a salir del poder, los pocos meses que le quedan a Israel para usufructuar de ese poder de Trump en Estados Unidos. Y aquí viene la situación que es la mayor y la de mayor importancia, que no tiene elucubraciones. En primer lugar, Israel pierde más de 50 kilómetros cuadrados de territorio que tenía arrendado Jordania, que eran enormes tierras agrícolas de una gran calidad. Pierde eso porque Jordania definitivamente no renueva el arriendo y toma la soberanía sobre esas tierras. Las otras tierras agrícolas que tiene Israel son alrededor de 70 kilómetros cuadrados que se denominan las granjas Sheva en el Líbano, que Hezbollah sí o sí las va a recuperar, y Israel le tiene terror a Hezbollah y sabe que las va a perder. Por lo tanto, las únicas tierras agrícolas a la mano con un enemigo débil y que puede usar es el territorio palestino del Valle del Jordán. Si no logra tomarse el Valle del Jordán, Israel va a tener problemas de abastecimiento agrícola. Eso es, Roberto, realmente lo que hay detrás. Pero más allá, existe también, como decía recién, el ciudadano judío que tiene una agenda distinta a la del sionismo. Hay judíos que quieren vivir en paz con los palestinos y que no les interesa más guerra. Pero tanto Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea empujan y detienen a Israel dependiendo de la situación política en los países árabes. Bien. Gracias, Nicola. A ver, Francisco, no te voy a dejar más que 30 segundos porque tengo una pregunta también muy importante. Venga. Rápidamente, y es hilando con lo que decía Nicola y con lo que decías tú también, es decir, es para dar un apoyo más también. El 75% de los colonos, como bien habéis comentado, son ultra ortodoxos y están en unión con rabinos extremistas. Pues curiosamente, en unas declaraciones recientes del presidente del Consejo Yesha, que es, por así decirlo, se llama David El-Hayant, es el responsable de los colonos en la zona de los territorios ocupados de Cisjordania, ha dicho que se nos ofreció por el plan de Trump y porque está muy descontento contra Netanyahu y por supuesto en contra del presidente Trump,
Dice, se nos ofreció pastel a punta de pistola. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué quiere decir con ello? Que si bien está contento con la capital, traslado de la capital a Jerusalén como capital única, sobre la apropiación jurídica, que no es ninguna apropiación jurídica porque Naciones Unidas sigue considerándolo como una ocupación ilegal de los Altos del Golán, está considerando inaceptable este presidente de colonos judíos el Estado palestino como algo inaceptable. Es decir, la división está dentro del campo de los que apoyaban al propio Bibi Netanyahu, no digamos las diferencias entre Bruno Gantz y él. Entonces solamente querría ahondar eso, falta de tierras, como bien habéis advertido, y el peligro de división brutal que hay dentro de los propios colonos ilegales. La pregunta es para los dos, a ver si nos alcanza el tiempo, Francisco. Hay millones de internautas, analistas, artículos, muchas cosas que están diciendo que es necesario que Donald Trump inicie una gran guerra en la región, que Israel se constituya como el gran Israel para que venga la paz al mundo. Y para apoyar sus afirmaciones se basan en textos sagrados. Si bien esto es de orden religioso, si bien es una cuestión teológica y también de fe, creo que es súper importante analizarlo porque independientemente del texto sagrado, esto está empujando social y políticamente a la violencia para que realmente pase. Explícame, por favor, qué razón tienen estas personas y qué podría pasar, por favor, Francisco. Muy rápido para que también Nicola tenga su turno. Esto se basa en una interpretación del Génesis 15:18, que dice más o menos que hace 4000 años toda la tierra extendida desde el río Nilo hasta el río Éufrates, es decir, Nilo, Egipto, río Éufrates es Irak, fue legado del patriarca Abraham y transferida posteriormente a todas las generaciones del patriarca Abraham. Esto es la parafernalia mental que tienen los sionistas más extremistas radicales de buscar el gran Eretz Israel, el gran Israel. Esto unido a la necesidad de reelección, que como bien ha dicho Nicola, lo tiene difícil el presidente Trump, una guerra siempre se entiende que une a las personas. Y también el mapa de destrucción que se está haciendo desde el 48 hasta acá, desde la Nakba, también iba encaminado a destruir todos los estados que antes eran independientes, como puede ser Irak, como pueda ser Siria, como pueda ser Jordania, que se piensa en esta parafernalia que Jordania sería la patria donde irían todos los palestinos tras la destrucción del régimen hachemita. Y dejo el turno a mi contertulio. Venga, Nicola, ya tenemos 30 segundos y los demócratas entonces parecerían los salvadores. No me los pongas así porque viene Biden y si gana las elecciones él está en contra de la anexión. Por favor, 30 segundos. No, mira, Estados Unidos tiene una agenda cuando hay elecciones y tiene una agenda después de las elecciones. Aquí el tema, Roberto, está en dependencia de lo que vaya ocurriendo con el desarrollo de la contradicción intercapitalista entre Europa y Estados Unidos y la alianza de Europa y Estados Unidos con respecto a usufructuar de los recursos de los países del tercer mundo. Más guerra para Israel lo único que significa es la desaparición del Estado de Israel. Yo lo he repetido varias veces, Israel con cada paso que da se acerca más a su fin. Yo te digo, Israel tiene los días contados y lo único que hace Netanyahu con su gente es apurarlo. Algo similar a lo que ocurrió en Argelia, cuando los colonos franceses más extremistas se oponían a Charles de Gaulle. Gracias, Nicola, muchísimas gracias. ¿Qué le dices a esa gente que sí cree que es necesaria la guerra, aunque no sea judía? Nicola. Que habrán cambiado marca de licor. Ah, muy bien. Bueno, gracias a los dos. Ghislaine Maxwell, ¿quién es ella? Bueno, pues es una británica que fue la novia del gran depredador sexual, el gran pedófilo Jeffrey Epstein. Pues resulta que esta señora Maxwell ha sido arrestada por el FBI en Estados Unidos. Se le acusa de reclutar y preparar a las víctimas menores de edad para entregárselas al señor Epstein. Esta señora puede ser una pieza vital para descubrir la red mundial de pederastia con la que los más importantes gobernantes y millonarios mueven al mundo. Hay gente relacionada con el Mossad y con Israel, ojo. Los que organizan guerras, justamente, y que quiebran países económicamente, estoy hablando de los millonarios.
¿Recuerda que Epstein llevaba en su avión del amor a decenas de mandatarios y poderosos a la isla de las orgías? Y que fue mencionada gente como los Clinton, el príncipe Andrés del Reino Unido y hasta Donald Trump. A ver si no matan a esta señora. Su novio Jeffrey Epstein el año pasado fue arrestado en Nueva York y encarcelado. Está acusado de la red de pedofilia mundial, pero dentro de su celda lo suicidaron. Perdón, se suicidó. Maxwell hoy podría abrir la caja de Pandora del mundo. Buenas noches.